Clase 10. Estamos los mismos, estamos en la misma posición. El único que se cambió de ropa, estamos en el lugar. Se cambió ropa para que parezca que es otro día. Todavía me queda agua. Bueno, y estamos en la clase 10. Les contamos. Acabamos de terminar la unidad 3. Y ahora estamos comenzando la unidad 4. El inicio de la unidad 4. El inicio de la unidad 4. Y la unidad 4 es una unidad que tiene una claridad notable. Por cada clase, una disciplina. Por cada disciplina, una clase. Ciencias sociales, al más puro estilo del curso de introducción a las ciencias sociales. Ya, ¿cómo debemos partir este curso? Como debemos partir este curso, aquí una clase, una disciplina. Entonces hoy día nos toca la disciplina que tiene más años, que tiene más ingresos y que es más mal vista por los cientistas sociales. Es verdad. Y la que odiaba Foucault. ¿No? Sí. La psicología. O si usted quiere, la psicología. Psicología. La ciencia de la psique. La ciencia de la psique, que es una diosa griega. Estaba loca. La ciencia de la loca. La ciencia de la loca. No, la psicología. Uno de los grandes problemas para el psicólogo es que toda la gente cree que los psicólogos trabajan cosas sobre la locura. Claro, y no es cierto eso. No es cierto. No también. No también no es cierto. Realmente trabaja neurosis, sistema de personalidad en todas sus formas. Sí, por eso también más para la psiquiatría. También psicología social y en fin. No confundir psicología con psiquiatría. Eso es lo primero que podemos hablar. Sí, son ¿Me permite? A ver, con mi tesis. demos un paso hacia la psiquiatría Ya. y luego volvemos. Ya. Lo primero para comprender la diferencia, ¿no es cierto?, es que están los psicólogos y los psiquiatras. Los psiquiatras son médicos, en el sentido más clásico del término, en tanto ellos estudian medicina. No son médicos en el sentido clásico del término, en tanto trabajan con una, como ellos denominan, propiedad emergente del ser humano. ¿Ya? Aunque usted no lo sepa... Pero es un órgano. Exacto. La mente, esto es lo primero que tienen que tener en claro en sus casas, la mente no está en el cerebro. Uno, tradicionalmente, lo dice así, porque el cerebro es el órgano encargado de los procesos cognitivos del ser humano. La mente está al interior del oído medio. Claro. No, Ahí reside. la mente no se sabe dónde está y de ahí Ese es el Pepe Grillo. El Pepe Grillo es la la mente. mente, claro. No, esa es la razón, se supone, en el estricto rigor. Pero bueno, Lo de ahí- tiene un Hegel interior. Ese es Claro. Eso sería como un Hegel. Hegel chiquitito ¿A ahí. quién tenemos en Chile? Con dorito. A lo mejor pinche. Claro. Qué bonito. Nadie máquina que me tiene en la cabeza. Sí, haga un golpe, haga un golpe. Sí, haga un golpe. Bueno, perdón. Prosigamos. Propiedad emergente. Es una propiedad emergente del ser humano. Ser una propiedad emergente es el resultado de todo lo que somos. Nuestro cuerpo, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso, todos nuestros órganos, pero también nuestras interacciones sociales, el lugar donde vivimos, cómo comemos, etc. Está sobredeterminada. Por eso todavía se mantiene el nombre clásico de psique, que en griego es cierto. En griego, sí. Significa alma. Sí. ¿Por qué alma? Porque esa como nota mística, porque hasta la fecha no se tiene muy claro qué lugar, dónde está la mente y por qué proceso está determinada. Los neurólogos creen que está muy influida por el cerebro, los psicólogos creen que está muy influida por... Que piensa en francés. Claro, no sé cómo se dice influir en verdad. Está influida por relaciones sociales, qué sé yo, interacciones, traumas del pasado, en el caso de los psicoanalistas. Y para los psiquiatras, ¿no es cierto? Entonces, en este mundo, los psiquiatras se posicionan en el medio, en el intermedio. Ellos efectivamente prescriben medicinas, o sea, pueden dar recetas de psicofármacos, ¿ya?, para arreglar procesos neuronales. O sea, ellos creen que las patologías tienen un anclaje en el cerebro, en el sentido químico, en el sentido de que, por ejemplo, la famosa depresión endógena en general tiene que ver con un problema de recaptación de serotonina. No siempre, hay muchas formas de diagnosticar depresión endógena, pero es un problema por el cual usted, la hormona que lo hace sentirse bien, hace sentir que la vida tiene sentido, hace sentir que las cosas pueden ser maravillosas, ¿no es cierto?, la serotonina, ¿no es cierto?, al liberarla usted, ¿no es cierto?, la percibe en menor cantidad. O sea, su cerebro es incapaz de ser feliz de forma química. Si unimos a un psiquiatra, le dan serotonina. Claro. En fin, ¿ya?
Los antidepresivos más famosos como el Prozac son inhibidores de recaptación de serotonina, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo un tema ahí con la parte química. Pero al mismo tiempo y en teoría los psiquiatras también son capaces de hacer terapia, a pesar de que no son muy especialistas, en general derivan, ¿no es cierto?, psicólogos, pero en general entonces, para que se entienda la diferencia, cuando el psiquiatra se preocupa de patologías. Las patologías que son de gran, digamos, importancia, por un lado, que son las clásicas, la esquizofrenia, ¿no es cierto?, las que nosotros denominamos de forma coloquial como paranoia, claro, trastornos de personalidad graves que tienen como consecuencia ir a otras personas, perder, y esto es muy importante, como lo más clave, es la pérdida de noción de realidad. O sea, cuando el paciente... Eso es la esquizofrenia y el narcisismo por... No sabe bien dónde está, no sabe bien quién es, se olvida de procesos, se olvida de partes. Ahora, quiero hacer una nota aquí acá porque hay un libro muy interesante que se llama ¿Qué es la locura? No me acuerdo en este momento el autor, que también es un tema que va a volver mucho en Foucault, ¿ya? Donde, por ejemplo, un psiquiatra narra que va a un psiquiátrico, el psiquiátrico como lugar tradicional, donde están la gente encerrada, con camisa de fuerza, todas esas cosas que no ven las películas. Claro, bueno, esos son el psiquiátrico del siglo XIX, que el profesor le encantan, ya no son así los psiquiátricos. Sí. No, pues, la terapia digo, hay amigos míos, tengo muchos amigos psiquiátricos. Pero la terapia del ya no se usa, Sí, claro, no, por supuesto que sí, la usa. Pero si yo estaba en el lugar, sí. están llevando a mi compañero de pieza a la terapia de hecho, así tal cual. Sí, y después llega la persona bastante destruida, así. Todavía se usa. Bueno, lo que no se hace ahora es la logotomía. La lobotomía. Esa era la lobotomía. Claro. Hacían uno y el lóbulo frontal. La lobotomía. Qué buenos tiempos, ¿ah? Por la nariz a veces le hacían se iba un pedazo de cerebro, Claro. ya se le va a quitar todos los problemas. Hay que sacar pero si algo. no habla, bueno, pero no tiene ningún problema. Claro. Bueno, mucha gente que está en psiquiátricos, ¿ya? Mucha gente que está en psiquiátricos, es muy normal, uno se sienta, habla, ¿no es cierto?, con esa persona, te conversa, no es raro, no ve cosas, no habla cosas, pero de repente te dice, no, mira, yo vengo de Venus, y en Venus, ¿no es cierto?, los ríos son así, claro. Y yo ya tengo una familia, y tengo 2 hijos, voy a trabajar en el demoledor interplanetario, no sé qué cosa, y te cuenta una fantasía súper loca, súper extraña, que se sale de todos los márgenes de la realidad, pero en todo lo demás el tipo es normal, el tipo no ve unicornio flotando, claro. y él jura que tiene un trabajo, y tiene hijos, y tiene una vida normal, pero en Venus, claro. Y con cosas de Venus, digamos, y esa gente es como el límite, ¿no es cierto?, de la locura. Y esa cosa razonable entre medio. Claro. Ese negocio es un proyecto súper grande, está financiado por Luxich. Claro. Que tiene acciones allá. No hay problema. Y la persona es funcional. Entonces, ahí un tema delicado. Y Mitch. En ese momento, si te tengo que explicar algo, ¿no es cierto? La psiquiatría, digamos, tiene roces, y en ese momento, cuando en general la patología, el grueso de las patologías psiquiátricas normales, ¿ya?, que se va a tratar la gente, no son en realidad graves ni son patologías así como la esquizofrenia, sino que son pequeños trastornos de personalidad, son pequeños desajustes sociales, son pequeñas, digamos, desórdenes, entre comillas, que la persona lo está pasando mal por alguna razón, y consulta, y ahí el psiquiatra escoge o entre medicar y hacer una terapia o derivar a un psicólogo, que son los verdaderos psicoterapeutas. Este es el momento en que Mancho arruinó su vida, porque todos los alumnos van a ir a preguntarle cosas en tanto psiquiatra. Sí, vaya, pregúntale, ¿sabe mucho al respecto? No tengo las credenciales. Francisco, por favor, tengo un problema. Tengo problema de serotonina. Tengo problema con la santa realidad. No sé si vivo en Venus o en Júpiter. Qué terrible. Bueno, entonces, efectivamente, la psiquiatría viene de hace bastante tiempo. Y las supuestas enfermedades y patologías de otras épocas, como la melancolía, que era la depresión actual, era la melancolía, que era más bien enfermedad de la alta sociedad, qué sé yo, la nobleza, ¿ya? Y el conjunto de enfermedades psiquiátricas empiezan a configurarse recién con fuerza en el siglo XVIII, XIX, empieza a aparecer con fuerza, a tal punto que viene el reconocimiento incluso legal. Recuerde que usted que los psiquiatras son tan importantes que pueden usted sacarlo de la cárcel o meterlo en la cárcel. Porque depende si el acto que usted cometió lo hizo con la influencia de un acceso de locura. Delirium tremens. Claro, el famoso delirium tremens, que es una variante que es muy propia, por ejemplo, de la gente que le gusta el trago. Que se empieza, cuando ya llega a un cierto nivel importante, justo antes de que el hígado explote, ¿ya?, uno empieza a ver cosas alrededor. Y sales corriendo. Claro, o te tomas el copete con el tipo al lado y empiezas a conversar con un monstruo. Cosas sofisticadas. Y es tu ex señora. Bueno, algo más cotidiano, la gente que se pone a discutir con sí misma en el espejo, que eso igual es más o menos común. No, pero a niveles de curadera muy alta, digamos, ¿qué te pasa ahí? O se
empiezan a pelear con plantas o con objetos inanimados. Son los espejos serían simbólicos. Son formas de delirio. Lacan diría todo. Bueno, Avancemos, por favor. Vamos a llegar a eso. bueno, resulta que en medio de este escenario aparecen los psicólogos. ¿Ya? Aparecen los psicólogos reconfigurando el escenario de la aparición de esta dimensión de la medicina que era la psiquiatría, saliéndose del arte de la medicina y vinculándose mucho más con otras ciencias sociales. Y en ese sentido, la aparición de Sigmund Freud es lo que separa la luz de la oscuridad, para decirlo así. En este momento todos los que no son psicoanalistas y son psicólogos están muy enojados. Está muy enojado, sí. Hay otras corrientes. Sí, bueno, pero Freud es el primero en abrir este naipe. Hacemos finales del siglo XIX. Claro. Como Estamos hablando de fines del siglo XIX, donde el señor Freud se comienza a decir, mire, aquí hay que reconfigurar la comprensión de este problema de la mente desde otro conjunto de principios y lo analiza desde el punto de vista incluso culturalista. Claro. Esto está configurado alrededor de la cultura, está configurado como la construcción de grandes síndromes que articulan las relaciones sociales en todas sus formas y que establecen al interior de nuestra, comillas, mente una relación con lo social, no solo conmigo mismo, sino que, ojo, la psicología original, una psicología que tiene un fuerte componente de psicología social, que tiene una arista hacia la psicología de masas, que tiene otra hacia la antropología. Los textos más importantes de Freud hacen citas permanentes a la antropología, a la lingüística, en fin. Freud empieza a construir un escenario en el cual la relación con lo médico propiamente tal es mucho más distante. Evidentemente él mantiene alguna parte de esa relación y le interesa mucho la deriva química. Por eso explora la cocaína, por ejemplo, como una opción de trabajo. No es porque le interesase la cocaína en sí misma. De hecho en esa época no se sabía que era una droga. Claro, como ahora. él empieza a trabajar como posibilidades de terapia. Y hizo adicto a muchos de sus pacientes a la cocaína. Con la Y neurosis. también se hizo adicto a la cocaína. Sí. Bueno, un saludo a la cocaína. Murió de cáncer a la lengua que probablemente tenía algo que ver con lo que se fumaba. Porque el cáncer a la lengua fue fundamentalmente con las pipas que se calientan Claro. y te queman la lengua. Igual eso estuvo antes de la prohibición del año 21, porque en 1921 fue la prohibición Sí. contra la droga. Sí, Si sí. quieren saber más de drogas, lean La historia de las drogas, de Antonio Escutado. Que es un- Sí, sí. sí. Son varios tomos, son como 12 Sí. tomos de alguna manera. Que Es que bueno, drogas. Un tema español, un botánico, no sé si es botánico, cientista botánico. Drogólogo. español. Un socio botánico. Sería un drogólogo. Un drogólogo. ¿Cómo se puede ser un drogólogo? Un drogólogo. Y bueno, y resulta que Freud, que también era un gran drogólogo, ¿no? Empieza a partir de la terapia, empieza a buscar mecanismos de terapia y a partir de la terapia empieza a construir una gran teoría sobre la psique. ¿Puedo botar una cosa? Sí. Es muy importante la psicología, también para los psicólogos que nos están viendo en la casa, que es la única ciencia social que tiene este componente clínico, sobre el cual debe siempre construir su teoría. Porque Y eso le da dinero, hay que decirlo. Claro. Dijo el cientista social picado. Claro, también, claro, dijo el picado, no les da dinero, pero además es interesante porque todas sus teorías, a diferencia del requisito para los sociólogos o los antropólogos, sobre todo los antropólogos, que no tenemos básicamente ningún requisito teórico, o sea, ningún antropólogo produce una teoría para que funcione la cultura. Algunos sociólogos producen teoría para que funcione la sociedad, pero otros no. De hecho, por el contrario, producen teoría para que las sociedades dejen de funcionar como están funcionando. Pero en cambio el psicólogo tiene la característica de, en última instancia, siempre produce alguna teoría para la clínica, o por lo menos pretendía hacer eso en su origen, ¿no? O sea, la idea de atender a un paciente y curar su padecimiento. Y eso es súper importante tenerlo en mente porque es un anclaje que hasta el día de hoy la psicología va a tener, a pesar de que algunos psicólogos individualmente se hayan alejado mucho de ese mundo. Freud pensaba y creó toda su obra para tratar pacientes. Lacan, con todo lo que nos puede decir de Lacan, también en última instancia. De hecho, Lacan era psiquiatra y psicólogo, bueno, y lacaniano. Y en última instancia, todo psicólogo, a pesar de que, insisto, los que están en la casa dirán, oye, yo me dedico a la clínica. Muchos psicólogos, de hecho, no se dedican a la clínica, pero igual tiene este componente fuerte de una persona sufre y hay que curar ese sufrimiento, y en ese sentido tienen esa cercanía con la medicina, en el fondo, que están como dentro, y por eso vienen en una zona muy difícil, porque ellos no pueden llegar y teorizar sin poder bajarlo a una interacción donde se va a generar alguna, entre comillas, cura. El terapeuta. Claro, y ahí va a venir toda la discusión sobre qué es la terapia, que va a ser un gran problema, y qué es la cura, ¿no?
porque en algunas terapias no hay tal cosa como una cura, o sea, la persona no se vuelve, no me curé, digamos, sino que se vuelve más funcional o menos funcional socialmente, se vuelve normal o no normal, y vienen todos estos debates que van a ser muy importantes también para la ciencia social, los va a tomar mucho Foucault, de hecho, más integrado, y claro, más integrado, menos desintegrado, en fin, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un elemento importante para entender la psicología y su especificidad dentro de las ciencias sociales, que es y principalmente tiene este elemento clínico que siempre la lleva a un lugar o más o menos dirige a la disciplina como de forma general. Claro, la psicología entonces se va a configurar como una disciplina que empieza a aparecer con un conjunto de atributos que le van a permitir una especificidad y van a generar un escenario más propicio para la aparición de una disciplina dentro de unas ciencias que están buscando carta de presentación. Recordemos, las ciencias sociales vienen tratando de configurarse como tal desde más o menos mediados del siglo XIX, con el surgimiento de la sociología. La sociología no era realmente muy profesional, era más bien una dedicación intelectual. La mayor parte de los que llamamos sociólogos no eran sociólogos. Max Weber no era sociólogo, Durkheim sí era sociólogo, era de formación, pero bueno, Marx ni hablar, nada que ver. Era filósofo jurídico, y abogado. Claro. Bueno, Weber también, pero además tenía estudios de economía. Marx también tenía estudios de economía. Eran filósofos, economistas, sí, abogados, pero no eran sociólogos como tal. Y muchos de los posteriores, en general, muchos venían del derecho, no era lo normal, de hecho. Entonces la sociología tampoco era estrictamente una disciplina. La antropología ni hablar, tampoco era una... Era gente millonaria que viajaba y tomaba nota de la gente rara. Son raros aquí, formas de ser raro, claro. Era como Morgan diría eso. Era como ese programa de qué rareza, salvajismo. Ese programa de los raros en el Discovery, ¿no? Es como que recorren Latinoamérica, Tabú creo que se llama. Tabú se llama. Recorren Latinoamérica y buscan casos rarísimos, así. Bueno, era como eso. Tienes que venir acá. Pero con estilo, no buscando cosas lo más asquerosas posible, sino que diciendo, qué llamativo esto. Bueno, y la psicología empieza ya a configurar un espacio profesional más claro en la medida que surge la idea del terapeuta, el encuadre de la clínica, ¿no? El encuadre de la clínica que es muy claro, muy específico, que Freud ya empieza a configurarlo como tal. Véase, por ejemplo, nota a pie de cultura popular, el discurso del rey. Exacto. Claro. Bueno, son varios años después, pero hartos años después. Pero, por ejemplo, o sea, cuando el tipo le dice, bueno, mira, dentro de mi consulta, yo no te voy a tratar de su majestad, te voy a tratar de Edward. Claro, que se llama Edward. Y el tipo dice, pero ¿cómo? Si soy un maldito príncipe, o sea, voy a ser el rey, ¿no? ¿Qué te estás hablando? Y, bueno, lo lamento, si tú quieres tratarte conmigo, y reina, porque yo soy el terapeuta, y aquí en este espacio tú no tienes poder sobre mí. Claro. Por ejemplo, ahí pueden ver un ejemplo. Exacto. Donde la figura del terapeuta es muy fuerte. Exactamente. Entonces, la idea del encuadre es decir, miren, por ejemplo, el encuadre psicoanalítico ustedes típico, que ustedes saben, es el tipo, el diván, ausencia de reloj, tiempo acotado, el psicoanalista prácticamente no habla, dice buenos días y se acabó su interacción, ¿ya? Y tú empiezas a decir, ¿qué le digo? Lo que usted quiera. Sí, y en la versión tradicional no se mira. Claro, no, está de lado, está mirando para cualquier parte, está en en el diván. Ya no es así en todo caso la psicoterapia. Ahora ya no. Ya no. Pero tradicionalmente era así. Pero es básicamente porque ahora predominaron los clientes. El juego del lenguaje es distinto y hoy día lo que importa es que haya alguien que está pagando. Entonces hay que ser más rápido. El tema es que quizás la terapia es muy lenta. Pasan 2 o 3 años. Es como un estilo de vida. Es como para hacer Woody Allen. Salen películas. Es Woody Allen todo el rato. Es Woody Allen. Sí, claramente. No sé si saben que es Woody Allen, pero un director de cine. Un director de cine. Y gran guionista, guionista de Banana, no sé, ¿han visto Banana? Que habla, es como una representación de Fidel Castro en el fondo, que está claramente una parodia de los países bananeros, claro. Que se la recomiendo. Bueno, no conocía a ese hermano. No, sí. Bueno, lo que pasa es que Weber fue muy famoso durante cierta época porque era el director que podía filmar con actores de gran prestigio. Sí, siendo indie, así, y haciendo películas muy baratas, y con actores que no le cobraban un peso. Sí. No, yo trabajo contigo por $200. O sea, claro, que Woody Allen es famoso porque es autor que vivía entre los dos mundos. Era como blockbuster, bestseller, estaba en todas las salas de cine, pero hacía películas muy poco comerciales, que vivía en un mundo B. Hay una película donde está 25 minutos con la misma cámara, apuntando a cuatro personas conversando, moviéndose, tratando de mantener la línea de las 4 personas. O sea, esas cosas Woody Allen. Bueno, grandes guiones, hay que decirlo. Bueno, el Woody Allen siempre establecía gran parte de las películas está basada en su consulta, en él mismo, ha hecho la consulta del psicoanalista. Ese encuadre ahí uno ve claramente, por ejemplo, si uno llega donde el psicoanalista y le lleva así como, oye, viajé, le traje un regalo, el psicoanalista como que explota. Así, ¿cómo? Si no lo recibo,
es significativamente malo. Si se lo recibo, somos amigos. Claro. ¿Qué hago? O sea, Es el tema del don y contra don. Mantener el encuadre. ¿Cómo mantengo el El encuadre? tema de la transferencia, Bueno, el psicólogo empieza a configurar todo aquello, surge una teoría a partir de la experiencia clínica de Freud y de la lectura de los antropólogos, sobre todo de Freud, empieza a construir todo un conjunto de repertorio. De ahí viene el famoso principio de la libido, ¿ya? El eros y tánatos como los dos grandes principios articuladores del sistema de personalidad, ¿ya? El principio de vida, eros, el principio vitalista, el principio erótico, el principio de sexualidad, tánatos, el principio de la muerte, la búsqueda de la muerte tranquila. No es la muerte violenta tánatos, es la muerte, es el deseo que todos tenemos a veces de morir un poco de un modo lo más tranquilo posible, donde tú dices, oye, ¿va a ir a la fiesta del sábado? No tengo ganas de ir a la fiesta del sábado. Y todos saben que estás como muriendo un poco por dentro. Eso es un momento tanático. ¿Ya? Claro. Bueno, entonces, eros tánatos, ¿ya? Juntos configuran nuestra experiencia, nuestra experiencia íntima, dice Freud. Y la gran estructura de personalidad de yo, ello, super yo, ¿ya? Que es la estructura de personalidad fundamental, donde está el inconsciente en ello, hasta la forma más racional, que es en el fondo la sociedad metida dentro de ti en forma de norma, que es el super yo. ¿Ya? El super yo entonces lucha permanentemente con el ello, porque el ello dice, quiero satisfacer mis deseos, puros y impuros, ¿ya? Y el super yo dice, pero ¿cómo vas a presentar eso a la gente? Exacto, ¿viste? Exacto, ¿viste? Y yo, que está en medio de los dos, dice, bueno, ya, busquemos un acuerdo. Ahora, dicho sea de paso, la gran pregunta de la psicología como disciplina, que trasciende al psicoanálisis, que es la vertiente que inventa Freud, digamos, antes muy bien, yo no sé muy bien qué hay, yo sé que Freud viene en gran medida, ¿no es cierto?, de su maestro, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero que aplicaba la hipnosis, y viene de una tradición de sexólogos alemanes, digamos, que se dedicaban particularmente, y por eso el psicoanálisis también tiene todo este vertiente de la libido, y tiene un componente, siempre la gente se burla del psicoanálisis porque tiene como esta fuerte carga hacia los componentes sexuales en su teoría, pero sobre otras teorías. Todo tiene que ver con el pene o la envidia del pene. Claro, que es como una forma de banalizar. Hay que decir que es una forma de banalizar el psicoanálisis porque el pene simboliza en realidad el falo, que es el poder, no necesariamente el órgano. Pero sí, efectivamente hay todo como una burla porque efectivamente el psicoanálisis viene de una vertiente alemana de sexología muy importante, donde habían varios estudios sobre patologías relacionadas con ese tema. En ese sentido, esa es una. Pero en general la psicología como disciplina macro tiene la gran pregunta por qué es la mente, en el fondo, qué es la psique, qué es esta propiedad emergente que hablamos antes del ser humano, que tradicionalmente en la filosofía había llegado como por la razón, ¿no es cierto? El psicoanálisis parte de esa premisa, que hay una voz que nos habla dentro y nos dice cosas, digamos, y hacemos cosas en función de esa voz, y la extiende a categoría médico, por decirlo de alguna manera, y es curioso porque el psicoanálisis estudia algo desde la falla de ese algo, que es algo que va muy relacionado con las ciencias médicas en el fondo. La medicina en general se desarrolla estudiando la salud desde la enfermedad. O sea, por ejemplo, nota a pie, ustedes le dicen, por ejemplo, es que él habla así porque tuvo un accidente, por ejemplo, vascular. Eso lo sabemos, no porque alguien vio un cerebro y dijo aquí está el centro del habla, es porque vio a alguien que le faltaba ese pedazo del cerebro y no hablaba, o hablaba mal, o no podía hilar frase. Entonces dijo, debe haber algo ahí. La psicología es como lo mismo, ¿no? Estudia gente que declara sufrir cosas, por ejemplo, doctor, tengo miedo, que las ratas me coman los ojos. Pero señora, tranquila, digamos, eso no pasa, no, a nadie me haya pasado eso. No, pero es que yo sé que las ratas van a venir y me van a comer los ojos. Y estoy muy asustado. Pero tranquilo, no se preocupe, ¿no es cierto? Bueno, alguien que llega con algo, que sufre, el psicólogo se pregunta entonces, ¿cuál es, como desde el proceso de este padecimiento, cuál es el proceso normal? Que fue la gran pregunta en Freud, normal entre comillas, ¿no? Normal se refiere a la persona que no padece, la persona que no declara sufrir nada. ¿Verdad? También viene el otro problema de la psicología, que al final todos tenemos algo, en psicología todos estamos de alguna forma locos, ¿no? Orientados a alguna de las... Claro. Sí. Van a preguntarse qué es la mente. Entonces la mente es una caja negra y lo único que podemos ver son las conductas, que van a ser los famosos conductistas, Pavlov y sus perritos, ¿no es cierto? Quizás lo han escuchado. Muchos jardines se llaman Pavlov, no da pie. Que jardines infantiles, lo que es muy triste. Tira por la campanita.
Claro, así los niños así babeaban. Encontremos eso que Igual la tía, igual la no sé tía. si han visto la serie de Big Bang Theory, Claro. donde ahí efectivamente hay un momento en el cual está explicando uno de ellos la teoría del conductismo, y mientras tanto cada vez que la novia de uno de los nerds hace algo que le parece correcto, le da un chocolatito. Sí, a Sheldon le dan chocolate. Claro. Y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y dice, lo estoy condicionando. Claro, no sé, cada vez que hace Conductismo. algo correcto, usted Claro. un chocolatito. A ver, el conductismo efectivamente propone que la mente es una caja negra. O sea, nosotros no tenemos acceso a la psique. La psique es Y algo nunca lo tendremos. Y nunca lo tendremos. Lo que tenemos acceso es a las conductas. Y las conductas responden a estímulos. Entonces ellos son como sistémicos en el fondo. Sí. La mente es una caja negra que tiene un input, que es el estímulo. Claro. O sea, usted le mete una información, por ejemplo, calor. ¿No es cierto? Calor. Quema. Le mete la información, quema. El output, que es la salida de esta caja negra, que no conocemos cómo es como una función matemática, ¿no? Usted le mete algo. Es como lo típico que hacen con los niños cuando la estufa. Le Claro. dicen- Entonces el papá dice, ¿sabes qué? Ya, que se queme para que aprenda. Profesor, nada es eso. La gente le pone la manito cerca para que se... ¿Ves? Bueno, claro, pero no sé qué, sino que... No lo tiran encima, pero sí... Quémate. Que se queme en ese segundo Sí. en el cual dice, esto quema realmente. Claro, es real. Bueno, y hay un output, que es la conducta. Para ese tipo de psicólogos, entonces, en su versión más tradicional, porque ahora hay neoconductismo y hay otras corrientes, en la versión más tradicional, entonces había el famoso experimento del perrito de Pavlov, es que los perritos, ¿no es cierto?, se les hacía un juego, no me acuerdo exactamente el detalle, pero estaban de electricidad, que era bien terrible, Sí. y se les daba comidita. Esa era la paloma. En la campanita y comidita, Claro. campanita y comidita. Sí. Entonces, cuando después se dieron cuenta que sonaba la campanita, y el perro babeaba, porque esperaba la comida y al tiro sentía que quería dar algo rico para comer. Claro. Y así pone varios más, uno que con electricidad, que hacía que el perro saltara, era muy terrible. Skinner hizo como un Sí, experimento bueno, con las palomas. en cualquier caso el conductismo, entonces, por ejemplo, para tratar los padecimientos, la persona que dice tengo miedo que los ratas me coman los ojos, una terapia que también es bastante activa y ya no se usa, pero por ejemplo es asociar, entonces, la idea es que esa persona tiene determinado input, la presencia de ratas, asociado con determinada conducta que es tener miedo porque le van a comer los ojos. En vez de preocuparse por qué a esa persona se le ocurre esa idea, lo que tratan es cambiar la asociación, asociar a las ratas con algo bueno. Claro, por ejemplo, ponerla desnuda y con bikini de rata. Entonces, Abrir la apanada frita en una caja Patita, claro. de pollo. Sí, no sé si funciona. Kentucky Fried Chicken. No sé si funciona tan bien así, pero sí sé que hay uno que es con un elástico, que es para las adicciones. Cuando la persona por ejemplo, tiene mucha ansiedad y come mucho, le ponen un elastiquito y cada vez que va a comer, que se tire el elástico y se haga como un dolor. Bueno, el Chino Río con el alcohol, ¿se acuerdan de eso? No. Que le ponen esos pellets que Ya. hace que se sientan muy mal cuando toman un poco de trago. Mismo principio. Entonces Entonces- empezó a asociar, en la naranja mecánica se habla mucho del conductismo. Si usted quiere ver la película, Claro. una buena película, ahí esta famosa el método, ¿cómo se llama? De hecho se llama... Sí, tiene un nombre. Sí, es un nombre como el que está vinculado al sí, psicoanálisis. sí, Alex cuando le ponían la Sí, que sí, se hay pasa el por- método ese que le No, ponen impresionante, así sí. y le pasan cosas horribles porque cada vez que él siente impulsos violentos se sienta muy mal. ¿No es cierto? Kubrick. Es conductismo así en su forma más tradicional. El conductismo evoluciona más harto. Pero lo interesante es que el conductismo propone entonces que la mente adentro no nos importa, lo que nos importa son las conductas observables, una teoría positivista de la mente. Mientras que el psicoanálisis propone que la mente tiene una profundidad. Es puro arte. Exacto, o sea, la mente tiene... Y la otra pregunta importante es si la mente, cuándo existe y cuándo no. O sea, la mente es solo lo que nosotros nos damos cuenta, cuando la persona se siente y dice, doctor, lo que pasa es que yo tengo miedo a las ratas porque cuando chico las ratas me mordieron. O sea, que sería como la forma más simple de armar un puzzle, ¿no? Nosotros somos capaces de hacer ese procedimiento acordándonos nomás, o en realidad hay una especie de doble fondo en la mente, que es el gran aporte del psicoanálisis, ¿no? Que el psicoanálisis dice, cuidado, sobre todo en la época en que se creó, que fue el siglo XIX, donde todo era racionalidad, era racionalización, eran grandes sociólogos diciendo cómo la sociedad debe funcionar bien, ¿no es cierto? Y ahora que dice, bueno, aquí tenemos un análisis científico de la interpretación de los sueños. Claro, ¿qué pasa cuando usted duerme? Todas esas incoherencias que ve cuando duerme, ¿tienen algún significado? ¿Forman parte de la mente o es que la mente ahí se apaga y funciona otro mecanismo distinto? Las emociones, ¿cómo se relacionan con la mente? ¿Son parte de la mente? ¿Son una propiedad emergente de la mente? ¿Son algo totalmente separado de la mente? Y son, no me acuerdo en este momento, creo que hay un teórico que decía que las emociones eran como del cuerpo y que la mente era algo que trascendía el cuerpo. Entonces, las emociones eran casi así como cosas de animalitos en el fondo y que la mente se movía por otro carril y pertenecía a otro dominio cognitivo. Y el psicoanalista es capaz de comprender entonces, a partir de los detalles de las simbolizaciones, por ejemplo, perfectamente el proceso mental en el que está. Pero hay muchas anécdotas de grandes psicoanalistas cuyos pacientes de pronto le dicen: anoche soñé con un tulipán dorado, y el tulipán dorado se movía alrededor del viento por sobre una estepa, y esa estepa estaba ubicada en un páramo, y ese páramo estaba... Y el tipo lo escucha y le dice: señor, retírese. ¿Pero cómo, doctor? ¿Por qué me tengo que retirar?
usted ya está sano. ¿Pero cómo? Ese sueño lo revela, usted está sano, ya no necesita de mí, váyase, sea feliz. Viva con su tulipán. Viva en su tulipán. Otros teóricos, como los sistémicos no los sistémicos, que hablaremos algún día de ellos, otros sistémicos, Sí. son rusos de hecho, Vygotsky. Vygotsky, por ejemplo. Vygotsky. En la idea de que la mente se configura en relaciones sociales, o sea, la mente en realidad no es una cosa unipersonal, independiente y que sufre de forma individual, sino que las familias tienen patología, por eso son terapias que se hacen con la familia completa, o sea, se trae a toda la familia. ¿Han visto los Simpsons cuando lo llevan al psicólogo y les pasan cosas para que se peguen entre sí? Bueno, claro. Eso es sistema. Eso se llama terapia familiar. Claro. Sí. La idea de que entonces las patologías se desenvuelven en grandes grupos, ¿no es cierto? Lo que da pie también a la psicología social, etcétera, etcétera, etcétera. Y el psicoanálisis, que es la corriente que vamos a profundizar más porque es la corriente que más usamos en ciencias sociales por la teoría que produjo, que es la corriente que en el fondo agrega una gran noción a la mente, que es la idea de inconsciente, y la idea entonces de que la irracionalidad, que los lapsus, que las cosas de las que no damos cuenta y de las que no podemos dar cuenta, o sea, no podemos decirlas, ¿no es cierto? Ese momento de lo indecible, que va a recuperar mucho Lacan, que tiene que ver mucho con Wittgenstein también, ¿no? Esa parte del silencio que hablaba Wittgenstein, Sí. ese momento donde el lenguaje ya no se puede articular de forma lineal y ordenada, sino que es un caos de metáfora, va a ser mucho donde va a entrar el psicoanálisis. Entonces, primera pregunta y materia de prueba importante, distintas teorías psicológicas tienen distintas explicaciones para qué es la mente, cómo se construye la mente y por qué y cómo solucionar los problemas que la mente puede experimentar. Ahora, ojo, hay un foco de toda la psicología, que son las grandes críticas que se le hacen, que es un foco donde predomina siempre, en algunas teorías más, en otras menos, predomina siempre la estructura orgánica del individuo. Es decir, predomina siempre la idea de que hay un cuerpo y que ese cuerpo tiene alguna clase de vida psíquica, ¿ya? Versus las lógicas sociales de la antropología y la sociología, donde en general el cuerpo individual no es relevante normalmente para el desarrollo teórico. Normalmente la visión de las agrupaciones colectivas, de las formaciones sociales, de los grandes procesos, son mucho más relevantes para esas otras ciencias que para la psicología, que en general está tratando de, en algún punto, anclar el proceso en lo que es la biología del sujeto, relacionándose en algún punto, muy moderadamente, pero en algún punto, entonces con los procesos propios de la psiquiatría. Por lo tanto, el psicólogo muchas veces le dice al paciente, le dice directamente, bueno, esto ya no es resorte mío, ya vaya a hablar con el psiquiatra. Claro. Aquí ya hay un tema orgánico, o con el neurólogo, en el caso de que sean temas de aprendizaje o qué sé yo. Claro. Pero la psicología tiene ese fuerte anclaje sobre la dimensión biológica de los individuos en tanto tales. La psicología entonces va a articular todo un discurso sobre, por un lado, la experiencia de la mente, el significado de la mente, las reglas que rigen sobre la mente, y ese conjunto de elementos va a tomar distintas ramas para entender las acciones, desde individuales hasta acciones colectivas, ¿ya? Hay psicología política, hay psicología social, hay psicología de las organizaciones, se ocupa mucho los psicólogos para seleccionar personal para los empleos, ¿ya? Se usa la empresa, se usa mucho en la empresa para desactivar conflictos, en fin, o sea, en general hay un uso muy fuerte a nivel profesional, porque la psicología tiene esta raíz fuerte en los individuos. Vamos a ir examinando entonces algunas de las teorías y fundamentalmente la teoría del psicoanálisis. Pensemos en Freud, por ejemplo, pensemos en un texto, así un texto clave, el Sigismundo Freud. El Sigismundo Freud. Si nosotros miramos la conexión, por ejemplo, entre lo que es la psicología y lo que es la ciencia social, y concretamente, un ejemplo en el caso de antropología, nos vamos a encontrar con un texto que fue publicado en 1913 que se llama Tótem y Tabú, claro, Tótem y Tabú, que es maravilloso. Y en Tótem y Tabú parte Freud haciendo un alcance que claramente le interesa mucho la vinculación y la relación con algunas tribus, que las pone entre comillas, los salvajes. ¿De dónde vendrían estos salvajes? Y él empieza a documentarse con información que llega desde, Darwin de alguna manera, desde Australia. Sí. Y con toda esta información que conoce de tribus australianas, llega como a aplicar el concepto del horror al incesto. Exacto. ¿Qué sería este horror al incesto de alguna manera? Que toda la cultura de alguna manera de estas tribus salvajes estarían en función de un horror al incesto. Y pese a que él partiendo de la idea, si nosotros estamos en el siglo XX, nosotros no somos salvajes, pero la condición o estos
o los traumas o estos problemas de personalidad que tenemos nosotros en el presente, los podemos explicar tratando de mirándolos, tratando de viajar en el tiempo de alguna manera, entre comillas. Comprendiendo una cuestión que es una relación social. Claramente. Que se configura mentalmente. Esta oposición, esta cultura oposicional, Claro. que sería el tema de lo salvaje. Y ahí parte esta idea de que habría un honrado incesto en el sentido de la culpa. Partiría toda una culpa por haber asesinado al padre. Claro, el libro parte trabajando varios conceptos antropológicos, qué sé yo. Luego va y dice, miren, hay un fenómeno que es el totemismo, el tótem. El tótem es normalmente aquella entidad, normalmente un animalito, normalmente, no siempre animalito, Claro. pero normalmente un animalito, ¿ya? Casi nunca es como los Boy Scouts con un palo, digamos, ¿no? Que se puede tallar también. Claro, sí, pero es un animalito sí. que simboliza la comunidad. ¿Ya? Ese animalito es hermano nuestro y nadie se lo debe comer, Claro. a menos que sea un rito muy importante. Ajá. ¿Ya? Solo en esos casos se lo comen. ¿Ya? Hay países que tienen tótemes muy importantes, muy conocidos, por ejemplo las vacas, para los indios. Claro. ¿Ya? Ese es un tótem que no se lo pueden comer hasta el día de hoy. ¿Ya? Bueno, y entonces el tótem es un animal sagrado. El oso, ¿no? Este grupo. Y establece la relación de afinidad. Sin embargo, tal como hay un tótem, hay tabúes, hay prohibiciones. Por ejemplo, el incesto. No yacerás en el lecho ni te casarás con tu madre o con tu hermana. O, en el caso de las tribus, no yacerás con ninguna mujer que pertenezca a la tribu. ¿Ya? Que eso era el origen. Claro, la endogamia y la Que era muy complicado, había que ir a buscar, digamos. Sí. Y no había, lejano. y no había disco. Claro. No, pero con una buena mochila. No había disco. Sí, bueno, aquí, antropólogo, Sí, sí, sí. sí, efectivamente, en todo caso, generalmente la prohibición es con las primas cruzadas. Claro. No, perdón, las primas paralelas. Las primas paralelas. O Sí. primas o primos. O sea, Paralelas. partiendo de la estructura patrilineal, que Claro. igual es. Tendría que ser un dibujo para explicarlo bien, Sí. no quiero confundirlos, pero las primas o primos paralelos son aquellos, en el caso de que usted sea un hombre, y Sí. estamos hablando entonces de la prima, el hijo del hermano de tu padre y de la hermana de tu madre, o sea, el tío que es del mismo sexo del padre del cual estamos hablando, Claro. es tu primo paralelo. Es Prima paralela. Sí, Ya. sí, Si nunca me voy a olvidar porque lo estudié infinitamente, porque esto es un ramo en mi carrera y hay que aprenderse todo esto de memoria. Claro. Y esos primos en la mayoría de las culturas están vetados. Claro. Pero los primos cruzados, o sea, los hijos del tío del sexo opuesto al padre al cual nos estamos refiriendo, Están recomendados. exacto, de hecho en algunos casos, claro, no solamente están recomendados, sino que están normados, o sea, son los únicos con los cuales puedes Puedes casar. eso varía mucho cultura en cultura y hay toda una teoría que se llama teoría del parentesco. En antropología no vamos a hablar de eso en detalle. Está terriblemente difícil. Sí, la estructura del parentesco. Lo más difícil en la antropología es la teoría del parentesco. Sí, pero para que se entienda bien cuál es la gracia de estudiar la teoría del parentesco, más que son dos cosas. Uno, que el incesto es universal. ¿Qué quiere decir que el incesto es universal? Que siempre hay dentro del sistema parentesco una rama que está prohibida. Sí. Normalmente el más universal es la madre, pero no en todas las culturas es universal. De hecho, hay grandes historias de personajes históricos muy famosos que se casaron con sus manos Sí. o con sus hermanos directos. Los hermanos son los segundos más prohibidos. Y por último, los primos paralelos. Ahora, es que eso es lo que quiero que entiendan en sus casas, que hay muchas culturas que, por ejemplo, consideran a los primos paralelos como hermanos. El nombre con el que se denomina esa Claro, es el persona mismo. no es primo, sino que es hermano. La palabra que se usa son tus hermanos. O hermanito. Claro, Hermanita. claro. Hermanita, no. Mientras que los primos, por ejemplo, paralelos, perdón, los primos cruzados, no tienen nombre determinado, o sea, no son parte de la estructura de parentesco. Y ahí viene como la gracia, ¿no? O sea, la idea de que siempre hay un incesto, no importa dónde esté, y que además el parentesco es el que va a fundamentar que exista la sociedad, porque para estos teóricos, o sea, Freud y también Levi-Strauss después, la sociedad parte por el hecho de que la necesidad de ir a buscar mujeres fuera de las que están más cerca, los parientes más próximos, genera la necesidad de salir, ¿no es cierto?, de afuera, que es la sociedad, y relacionarse en un espacio público donde tiene que haber al menos un mínimo de intercambio. Porque si solo hay guerras, si nosotros estaríamos a matar a todos los otros giles que estuvieran alrededor para robarle la comida, qué sé yo, como se imaginan un poco los economistas que es la gente, así como de matar gente y obtener cosas, digamos, maximizar y Botines de guerra. claro, y emprender, y entonces no podrían haber matrimonio. O sea, Claro. en el término tradicional, En una sociedad sin amor. claro, o sea, no No hay habría. amor ahí. ¿Por qué? Porque, Claro. y aquí viene la parte importante, porque siempre hay un tabú del incesto. O sea, es como un círculo, un argumento circular, ¿no? Porque siempre hay una prohibición que para nosotros es muy natural, pero si lo queremos ver desde el punto de vista 100% evolutivo, los animalitos no tienen esa prohibición.
Claro. No hay una prohibición explícita. Hay un tema cultural. Claro, hay un tema cultural entonces de que hay una prohibición dentro de lo más cercano y nos obliga a salir y ahí nace la sociedad. Los animalitos de raza son los que se cruzaron entre sus parientes. La única forma de hacer una raza de perritos es que haya habido mucho insecto o, para decirlo de forma más elegante, endogamia, en el porgenético. Exactamente. Entonces, tenemos la prohibición, un sistema de prohibiciones que incluye. Lo que detecta Freud es que hay 3 grandes prohibiciones. El incesto. Que la primera gran... La segunda es el temor al poder, el horror al poder. ¿Ya? Y la tercera es la muerte, el horror a la muerte. Son los grandes tabúes. De hecho, no se menciona el nombre de los muertos, apenas alguien muere. En muchas culturas no se destapa la lápida, se espera 6 meses para ponerle nombre a los niños, si es que nace con el mismo nombre del que murió. ¿Ya? Así, una serie de reglas establecidas, porque hay un horror que Freud va a determinar que es el horror a que el muerto te venga a buscar. Si tú lo llamas, lo convocas, y si el muerto viene, se puede confundir, puede tener ganas de verte, y con las ganas de verte te agarra y se lleva a su reino y te mata. Por eso de los muertos no se habla en muchas culturas. Exactamente, no se le habla a los muertos, se le habla a un muerto en la pieza. En muchas culturas, en vez de arrojarse y decir, oye, conversemos, cuéntame todo, tú lo que haces es decir, no, no está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí, ándate porque yo no quiero hablar con muertos. No te porque si hablo con muertos, yo estoy muerto. ¿Ya? No te das ni cuenta y de pronto ya estás muerto. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Y entonces... Sexto sentido. El horror... Ya me morí, o sea... Oye, me pasar a dar el taxi de vuelta ahora que volver al mundo de los vivos. Se cerró la ventana a tiempo, espacio temporal. Lo que es muy interesante en esto al que estamos hablando, el tema del tótem, es cómo de alguna manera esta figura del padre es muy sólida y muy fuerte, de alguna manera, y está anclada en muchas culturas. Sí. Y es por eso que hay que ensaltarla de alguna manera, el concepto que utiliza Freud de venerarla, de darle como una cierta veneración, de nombrar a la cultura se llama según el nombre de este padre. ¿Por qué? Se le hace un festín. O sea, la gran pregunta es por qué el tótem, que era un animalito, un conejito, qué sé yo, lo que fuese, un ratoncito, ya de pronto en nuestra cultura pasa a ser el padre. El Dios Padre Todopoderoso, que reina en las alturas, que nos salva de nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, en fin, ese Padre. ¿Por qué se transforma en el gran tótem que articula nuestra relación? Entonces él dice, hay una relación entre el totemismo y el sistema de prohibiciones, los tabúes. Y aquí se las voy a explicar. Y ahí viene la genialidad. ¿Sí? Aparece Freud diciendo, permiso, pero aquí voy a pasearme por delante de ustedes y voy a contarles la historia del origen del universo social. Tal cual. Y la historia comienza así. Con los canguros y los emú. En el comienzo de los tiempos, dice él, uno puede ir y verlo todavía en los monitos, resulta que había un gran macho que era propietario de todas las hembras que habían en su tribu. Propietario significaba que tenía acceso carnal a todas ellas y que tenía prohibido a todos los otros machos, todos los cuales eran sus hijos, porque él era el único que tenía acceso carnal a las hembras, tenía prohibido a todos sus hijos que pudieran yacer con esas hembras, y eso tenían que ir a buscar gente afuera, mujeres afuera, hacer guerras, secuestrar mujeres, en fin, todo lo que fuese, hasta convertirse en un macho alfa en otro lugar, o podían matarlo a él y convertirse ellos en macho alfa. Como los leones. Como los leones. Muchos animales todavía funcionan así. De hecho, de ahí en realidad, nota bien, Freud era, no sé si eran amigos o al menos eran grandes admiradores de Darwin. De Darwin, muy. De hecho, la observación de esta viene de Darwin. La idea de Totem y Tabú viene de Darwin, porque, o sea, no es de Darwin, sino que viene de haber leído a Darwin, porque Darwin relata lo siguiente. Hay un momento en el cual resulta que todos los hermanos están cansados de la dictadura del padre. Y dicen, oye, alguien tiene que matarlo. Y todos dicen, es que nadie es capaz de matarlo porque es más fuerte que todos. O al menos tenemos suficiente miedo para no querer matarlo porque nos da demasiado miedo. Cada uno por sí solo. Y si lo matamos todos juntos, que eso no se puede, no está dentro de las normas. Pero si lo hacemos para callado, que no se enteren las mujeres, porque las mujeres aceptan que alguien le gane al padre, pero lo que no aceptan es que le ganen todos juntos, ya, como unas nenas. ¿Ya? No puede ser. Todos juntos contra uno. Todos contra uno, no. Entonces tiene que... Ya, entonces dicen, ya, hagamos eso. Y después, entre nosotros nos peleamos y vemos quién es el padre. Claro. Y de ahí decimos, oye, este mató al padre. Después los rumores de las mujeres siempre lo verán saber, pero por lo menos un tiempo funciona el orden. Entonces, se da cuenta Darwin de lo siguiente. Cuando eso ocurre, cuando todos los hermanos se organizan y matan al padre, se produce un fenómeno muy curioso que le llama mucho la atención a Freud, que tenía muy buen ojo.
lo que tú hablabas, el festín totémico. Sí. Se comen, después de matarlo, se lo comen, lo hacen desaparecer. Para absorberlo. Para absorber su energía poderosa, pero al mismo tiempo para hacerlo desaparecer por vergüenza, una ambivalencia, que es la clave de la personalidad en Freud, la ambivalencia. Entonces, cuando usted dice, es que si tú lo odias porque lo amas, eso es Freud. No, Freud. Amor, odio. Claro, la ambivalencia emotiva. Sí. ¿no? Entonces, Dice el mito que viene de un niño que él lo ve con un juguete y que hace así. Y son dos palabras en alemán que son muy honderas, pero no me acuerdo cuáles son, pero es que es como lejos, cerca. Tirar, soltar. Tirar, soltar, que son dos palabras en alemán, lo pueden buscar en Wikipedia. Tirar, soltar, y ahí dice eso, o eso él narra en su libro, dice, ahí se da cuenta de la ambivalencia básica de todo, exacto. toda la personalidad. Y descubre que en todos los idiomas primitivos, las palabras que significan una cosa y la contraria son la misma palabra. Sí. Entonces descubre que la estructura de ambivalencia emotiva es siempre permanente. Pues bien, Freud dice, entonces aquí hay un festín totémico, se comen al padre y después reconfiguran el orden a partir de un nuevo padre. Pero lo simbolizan. Sí. Dice, ¿qué pasaría si esto lo ven los chimpancés? ¿Qué pasa si en los chimpancés resulta que en vez de decir después, pongamos un nuevo padre, ¿qué pasa si dijeran, hagamos un pacto? Que nadie sea el padre. ¿Pero cómo? ¿Y qué hacemos con las mujeres? No, pues no pueden ser, porque si no si seguimos peleando con las mujeres, vamos a volver al padre que las absorbe a todos y arma la dictadura. Entonces, para tener democracia, para luchar por la democracia, lo que vamos a hacer es que nadie pueda acceder a las mujeres. Y que todos tengamos que ir afuera de la tribu a buscar nuestras mujeres. Y eso, dice, es el origen de la cultura. Porque la cultura es ante todo represión. Y entonces, pero resulta que viene un gran problema. Van a estar en una sociedad donde todos son hermanos, donde todos son socios, y resulta que las mujeres las van a buscar afuera, hay paz, hay armonía, no hay dictadura, cada uno es más o menos libre, aparecen las libertades individuales, aparece el habeas corpus en el derecho, aparecen muchas cosas maravillosas, la vida económica, las transacciones, los contratos, los liberales, el triunfo de los liberales. Y de repente viene un problema. Tú empiezas a sentir la culpa de haber asesinado a tu padre, que igual lo admirabas además. Era capaz de matarnos a todos, golpearnos a todos, tenía a todas las mujeres, ¿no? Nosotros no tenemos a ninguna, tenemos que andar luchando por una, y este tenía a todas. Sin hacer nada. Sin hacer nada, sentado así, comiendo, y llaman a las mujeres. Como los lobos marinos, porque el macho alfa engorda tanto que llega a un punto que no se puede mover y luego mata a sus crías sin darse cuenta. Y empieza a dar así, mata como a muchas crías y dice, ya se más cría, da igual. Entonces este tipo que está ahí neurotizado porque mató a su padre y nadie sabe que mató a su padre y lo hizo del modo más humillante posible, y si todos supieran sería una gran vergüenza, todo eso, ese tipo empieza a hacer crecer la figura del padre. Y de pronto el padre ya es lo más grande que hay en el mundo, es todopoderoso, todo lo sabe todo lo que estoy haciendo, sigue vivo, pero en otro lugar, le tengo miedo, le tengo terror a Dios. Aparece entonces la figura del Padre que es Dios. ¿Ya? Y en ese momento el tipo ya no da más de neurosis, ha forjado la cultura, es capaz de entender todas las normas sociales, sabe las prohibiciones, pero tiene un tótem demasiado grande. Y en medio de eso dice, ya no doy más, hay un pecado original. Hemos asesinado al Padre. Necesitamos resolver este pecado original. Y entonces se le ocurre una idea brillante. Que nazca el Hijo del Padre, el verdadero Hijo, el mismo Hijo del Padre, y que ese Hijo del Padre se inmole por todos nuestros pecados. Y se represente como... Y se represente, y se ponga en una cruz. ¿Ya? Y él mismo predica que va a estar en una cruz y que será muerto en esa cruz por todos nuestros pecados. Sacrificado. Porque él, representante de todos nuestros hermanos, limpiará de todos los pecados gracias a ese acto totalmente carismático. Y entonces todos decimos, al fin, un hermano limpiará todo esto. Y llega este hermano, y este hermano entonces se sacrifica, hace una profecía, dice será traicionado, será crucificado, es crucificado, muere, resucita además, ¿no? La luz. Hace la gran Goku, ¿no? Conocida como el gran Goku y resucita en la biografía. No da pie, Goku resucitó ¿cuántas veces? ¿200? No sé cuántas, es verdad. En cambio, Cristo una. Es verdad. Hay que decirlo, bueno, pero la cosa es que hace la gran Goku y resucita. ¿Ya? Y con eso,
dice Freud, se calma la cultura. Porque la cultura puede en ese momento entender, ¿ya? Se reordena. Se reordena, porque además ahora el padre es el hermano. Y ahora yo cuando quiero participar de la vida en común del padre, yo me como un trozo de mi hermano, que es la hostia. Sí. O me tomo, el curita se toma la sangre del hermano, que es el vino ya consagrado. Y por tanto, está todo en orden, porque todo ha sido absorbido por la sociedad, absorbido por la cultura, pero este síndrome, que finalmente va a ser el síndrome de Edipo, que yo siempre deseo matar al padre para casarme con la madre, que va a ser el complejo de Edipo en el psicoanálisis, que va a ser el complejo de Edipo, ese va a ser el gran articulador de lo social. Y todos vivimos siempre en esa articulación más intensa, menos intensa, aunque muy intensa, es patológica, sino simplemente vivimos en la neurosis propia de la cultura. La cultura es ante todo represión, neurosis, necesidad de no hacer cosas que sean muy terribles. Claro, y ahí viene todo el continuum clásico del psicoanálisis, que también ya no es tan así, porque de hecho el aporte de Lacan fue un poco cambiar eso, pero el continuum clásico era en que todos somos neuróticos o psicóticos. Exacto. Entonces cuando somos las neurosis tienen distintos grados, ya nunca uno está sano, entre comillas, en el psicoanálisis, sino que uno siempre tiene un grado de neurosis que cuando aumenta mucho desarrolla trastornos de personalidad, por ejemplo, que son relativamente leves, que no lo pasa mal, pero sigue teniendo noción de realidad y el neurótico sufre por dentro. O sea, usted llora en su cama, digamos, y, terrible. Claro, en la ducha, qué sé yo, usted sufre. Y el psicótico, que se pasa al otro lado, la gradiente, que ya empieza a exteriorizar ese sufrimiento y infligírselo a otro. Claro. Y tiene patologías un poco más complejas, ¿no es cierto? Y usted es una muy mala persona y vamos a tener problemas. Cuchillo. Claro, porque sufre por dentro, entonces debe sufrir tú por fuera, digamos. Y a veces se puede pasar de neurótico a... Claro, y ahí vienen los famosos episodios psicóticos. Episodios psicóticos. Que es el momento en que el tipo está llorando en el baño, de repente sale del baño, claro, y agarra un pedazo de la taza del baño y golpea a la secretaria. Claro. Y después vuelve en sí y se ve y dice, ¡ah, no! Lo que hice, y se va al baño de nuevo y se decía. Son psicóticos, claro. Claro, episodios psicóticos. Sí. Bueno, no es tan simple, pero más o menos la versión simple, un saludo a los amigos psicólogos, no se enojen. Y a los psicóticos también, que están integrados en nuestro video. Seguro que tenemos estudiantes psicóticos, ¿no? Sí. Seguro. Ya, aquí termina el programa. Nos vamos. Eso es más o menos, que de hecho va a motivar, eso quería decir, se va a motivar versiones del psicoanálisis, versiones de la psicología que critican el psicoanálisis principalmente por esta, en el fondo, entre eso Foucault, que no es que sea psicólogo, pero una de las razones por las cuales odiaba Foucault el psicoanálisis era por esto, porque patologiza a toda la cultura, porque al final la cultura en general es una gran patología, ¿sabes? Y todos estamos enfermos de la cultura y todos vivimos en esta constante tensión y represión y sufrimiento, digamos. El malestar de la cultura, claro, que es uno de los textos de Freud. El texto de Freud, claro. Y él va a criticar, y psicólogos también lo hicieron, los psicólogos humanistas, la Gestalt, otras corrientes, menos mainstream, digamos, critican al psicoanálisis y al conductismo por esta idea de siempre ver la patología, y la enfermedad, ir a las cosas malas, las cosas perversas, las cosas oscuras, las cosas, y no pensar que el humano es un continuum que tiene cosas buenas, cosas malas, y en fin, ¿no? Y que no necesariamente separa o siempre se posiciona desde lo malo o desde lo enfermo. Bueno, pero esto es Freud, lo más grande que ha creado Occidente. Sí, por eso le gusta Freud, creo que se nota. Sí. Yo creo que es muy importante recomendarles que lean Totem y Tabú. Sí, el libro por lo menos el primer capítulo es fenomenal. El horror al insecto. Nos despedimos, nos vamos. Como siempre, muchas gracias. Clase 10 terminada. Nos vemos próximamente, como siempre, en la misma dirección web. Ahí es donde estamos con ustedes con la introducción a las ciencias sociales de este año 2015. Francisco, Max. Gracias, que estemos bien. Recuerden que estamos en la unidad 4, así que ya estamos en tierra derecha. Nos vamos directo al final del curso. Al final del curso. Nos quedan, creo que 5, algo así, no sé. Sí. Por ahí estamos. Bien, bueno, nos vemos en el curso, que esté muy bien. Adiós. Hasta luego. Chao.